Hemos estado recorriendo el Antiguo Testamento y el libro de sabiduría de Eclesiastés. Es el libro que encontramos, ¿verdad? Después de Proverbios, encontramos el libro de Eclesiastés. Y muy pocos libros pueden siquiera intentar rivalizar con la brutal honestidad de este libro. Porque este libro es muy honesto hacia nosotros y hacia nuestra condición y nuestra vida. Y su autor, que lleva el nombre en el libro como el predicador o el maestro en el libro, nosotros lo conocemos como el rey Salomón. El autor nos ha dicho que él ha testificado, ¿verdad?, de lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Él ha probado, ¿verdad?, ha vivido lo mejor que la vida tiene para darnos. Y sabemos que el rey Salomón fue un rey muy exitoso. Sabemos que en Israel, ¿verdad?, no hubo mejor tiempo para Israel que el tiempo del reinado del rey Salomón. Y él nos dice que él ha probado todo en la vida, ¿verdad? Que todo lo que la vida ofrece, él lo ha probado. Pero al final de todo, él se sienta y en sus últimos años, antes de morir, él escribe este libro y nos dice que su perspectiva de la vida debajo del sol, ¿verdad?, es que la vida es vanidad, vanidad de vanidades. Y gran parte de su razonamiento proviene de la comprensión de dos cosas. Hay dos cosas que él entiende muy bien y que él sigue diciéndonos a través de este libro con respecto a la vida debajo del sol. Y estas son las dos cosas. Número uno, él nos habla y nos enseña que lo que impulsa su comprensión de la vida es la brevedad de la vida, ¿verdad? Nuestro tiempo, él nos dice, en esta vida es corto, nuestro tiempo es fugaz. Y Salomón durante 7 capítulos nos ha estado recordando de esto. Y de hecho en el capítulo 7 hoy, en el versículo 15, él comienza con él diciéndonos la misma cosa, que nosotros somos incapaces para prolongar nuestros días debajo del sol. La segunda cosa que informa su comprensión, que impulsa su comprensión de la vida, es que es esta increíble sed que él ha presenciado en su propia vida, en su propio corazón y en la vida de los hombres por encontrar la máxima plenitud y la máxima satisfacción de la vida. Y Salomón ha observado a lo largo de su vida que el hombre anhela ser satisfecho. El hombre anhela, ¿verdad?, esta realidad de plenitud. Y él tiene esta sed dentro de él. Y esta sed dentro de él, nos dice Salomón, es un regalo de Dios. Un regalo que Salomón llama en Eclesiastés 1:13 la miserable tarea que Dios le ha dado al hombre para mantenerlos ocupados, ¿verdad? Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre y nada finalmente satisfará al hombre fuera de la vida eterna por la cual él fue creado, ¿verdad? Y debido a esta sed en el corazón del hombre y la rebelión del hombre contra Dios, el hombre vive la vida tratando de ser satisfecho. Pero el hombre vive la vida tratando de ser satisfecho por todo lo demás excepto Dios. El hombre se sumerge en la búsqueda del placer. El hombre se sumerge en la búsqueda del prestigio, en la búsqueda de las posesiones, de la prosperidad, ¿verdad? El hombre trabaja duro, se involucra en su labor, en su trabajo y busca la sabiduría y busca el conocimiento y busca, ¿verdad?, tener una buena, respetada vida delante de otros, ¿verdad? El hombre se embarca en todas estas cosas, pero todas estas cosas aún no brindan el máximo confort y el máximo gozo que el predicador nos dice, solo lo brinda Dios. Sin embargo, en medio de toda esta vanidad,
el predicador continúa extendiendo a nosotros un lado brillante. Y ese lado brillante es que Él nos ha enseñado que el gozo es posible. La vida ciertamente está llena de trabajo, está llena de sufrimiento, está llena de tristezas, pero estas cosas no excluyen la capacidad de disfrutar cada día que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque el disfrutar no es simplemente en nuestras circunstancias, sino el disfrutar es entender lo bello que es la vida que Dios nos ha dado y disfrutar de todo lo que hemos recibido, el regalo de Dios. Así que el disfrute no proviene de obtener más, sino simplemente de darnos cuentas de la belleza de lo que Dios ya nos ha dado. Y a medida que continuamos nuestro estudio hoy en el 7º capítulo de Eclesiastés, el predicador nos dijo la semana pasada que la prosperidad y la adversidad están fuera de nuestro control. Las controla Dios. Y por lo que hoy Él toma ese entendimiento y va a profundizar en cómo eso impacta, ¿verdad?, el entendimiento de la rectitud. O lo que muchas veces decimos la justicia, ¿verdad? Con demasiada frecuencia, nuestra búsqueda de la rectitud y de la sabiduría se basa en un deseo de superación personal o se basa en un deseo de exaltación personal. Y nosotros vimos la semana pasada cuando el pastor Jonathan nos enseñó que el camino para caminar en sabiduría nos lleva a ser hombres y mujeres que consideran a Dios tanto en nuestros tiempos de prosperidad como también nos llama a considerar a Dios en nuestros tiempos de adversidad. Y hoy Salomón continuará mostrándonos ese camino, pero nos presenta el concepto de rectitud. Rectitud. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender es que todos podemos estar de acuerdo de que tanto la rectitud como la sabiduría están intrínsecamente conectadas, ¿verdad? En otras palabras, no podemos tener uno sin tener el otro. Yo no puedo decir yo soy una persona sabia y al mismo tiempo ser considerado injusto, o considerarme justo y actuar como un tonto, actuar como un payaso, ¿verdad? Así que entonces Salomón realmente continúa el mismo argumento de la semana pasada y él quiere que sepamos dónde se encuentra la sabiduría, dónde se encuentra la rectitud, dónde se encuentra la justicia. Así que si queremos saber esto, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a leer Eclesiastés 7, comenzando del versículo 15. En adelante. Y esto dice la palabra del Señor, dice así: todo esto he visto durante mi absurda vida, hombres justos a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. No seas demasiado justo, ni tampoco demasiado sabio, para que destruirte a ti mismo. No hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Conviene asirse bien de esto, sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo, mas fortalece la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No prestes atención a todo lo que se dice, así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti, aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. Todo esto lo examiné muy bien y con sabiduría, pues me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe. ¿Quién puede dar con ello? Volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas. Y me di cuenta de la insensatez
de la maldad y la locura de la necedad. Y encontré algo más amargo que la muerte, a la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Y dijo el maestro: miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas, una por una, que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya he dado con un hombre entre 1000, pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. Hermanos, normalmente yo acá pido que oremos, pero quiero darles una introducción antes que oremos, porque vamos a orar muy específicamente sobre algo que yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿ok? Así que, como alguien que normalmente da consejería, ¿verdad? Como pastor, tengo el privilegio de reunirme con personas, cuidar de sus corazones a través de conversaciones del evangelio, ¿verdad? En el sillón de consejería. Y a menudo veo cómo nuestros corazones luchan con lo que yo llamo la ley de retribución. La ley de retribución. Y creo que esta ley existe en todos nosotros. La palabra nos dice que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones y el hombre, por muy necio que sea, tiene la habilidad de distinguir el bien del mal. Por lo tanto, debido a que somos pecadores y el pecado está tan cerca, nosotros nos rebelamos contra la ley de Dios a diario. Y en el fondo todos tenemos un sentido de lo que está bien y de lo que está mal, ¿verdad? Eso se llama la conciencia, que nos comunica que hay algo malo en nosotros. Ya que tenemos este sentido, también tenemos un sentido de retribución. Otras religiones llaman esto karma, ¿verdad? Esta es la idea de que si haces cosas buenas, entonces las cosas buenas volverán a ti. Y si haces cosas malas, entonces las cosas malas volverán a ti. Y todos nuestros corazones creen inconscientemente en esto. No lo vamos a llamar karma, ¿verdad? Lo vamos a llamar retribución. Y hay un peso en todos nuestros corazones con respecto a nuestra injusticia que a menudo nos agobia para nuestras vidas, buscando asegurarnos de hacer lo suficientemente bien para que ganar algún valor, algún favor delante de Dios. Y yo veo esto en la consejería todo el tiempo. Tantas personas vienen y hacen la pregunta: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Y si todos somos honestos, todos creemos hasta cierto punto que si vivimos una vida recta, una vida justa, las cosas buenas se nos deben. Y es por eso que muchos de los autores de las escrituras a menudo elevan sus quejas delante de Dios de esa misma manera. En otras palabras, todo mundo se hace esta pregunta: ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? ¿Alguna vez ha escuchado esa pregunta? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? Pues si lo ha hecho, no está solo, no está sola. El salmista preguntó lo mismo en varios salmos, pero le voy a dar uno, Salmo 73, ¿verdad? Versículos 2 y el 14. El salmista dice: así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan?
O sea, el salmista está diciendo, él está desconcertado. ¿Cómo es que los malvados están teniendo una vida buena? Y Dios que mira al malvado no hace nada. Y yo que he guardado mi corazón, yo que he limpiado mis manos. Esa es la queja del salmista. Pero él no está solo tampoco. Los profetas también se quejaban de la misma manera. Jeremías capítulo 12 versículo 1, Jeremías igualmente dice: tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponer algunas cuestiones de justicia. En otras palabras, yo tengo algunas preguntas, Señor, de la justicia. Y dice: ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Y Jeremías no era el único. El profeta Habacuc igualmente también se queja delante de Dios. En el capítulo 1 versículo 13, Habacuc dice: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. Y aquí va la pregunta: ¿por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Amados, así es como cree nuestro corazón. Creemos que nuestra justicia merece pago, y de la misma manera que la injusticia merece retribución. Nosotros vemos esto también en el Nuevo Testamento. Vemos cómo en los días de Jesús los enfermos y los pobres en esos días eran tratados como inmundos y bajo la condenación de Dios. Me recuerda el ciego en Juan capítulo 9, ¿verdad? Que el ciego que fue ciego de nacimiento. Y cuando Jesús viene a encontrarse con él y Jesús viene a curarlo, ¿verdad? Los que estaban con Jesús, los discípulos, le preguntan a Jesús: ¿quién había pecado que este hombre era ciego? ¿Fueron sus padres los que pecaron? Y Jesús les responde y les dice que su ceguera no fue el resultado del pecado, sino que la ceguera era la anticipación de la gloria de Dios. Y Jesús rompe el paradigma de que de alguna manera, si algo malo le sucede a alguien, es el resultado de su maldad. Y Salomón, la semana pasada, hizo lo mismo con nosotros. Nos recordó que Dios es soberano sobre la prosperidad y Dios es soberano sobre la adversidad. Y Él nos animó a considerar su bondad en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la represión, porque Dios está en todos ellos. Ahora, como consejero, a menudo me siento con personas y la mayoría de ellas son cristianos, son creyentes. Y aunque ellos reconocen que su justicia proviene de Jesucristo, sus corazones todavía están atados por este sentido de retribución. Y caminan con miedo o caminan con vergüenza. A mí me gusta hacerles una pregunta, sin importar cuáles son sus circunstancias, sin importar, ¿verdad?, cuáles son los pecados con los que ellos están luchando. Y esta es la pregunta, y quiero que todos nosotros aquí en esta mañana consideremos esta pregunta también. Ahora, no quiero que la respuesta venga rápidamente. Lo que quiero hacer es pedirle a Dios que escudriñe nuestros corazones y que podamos responder verdaderamente con honestidad. Amén. Así que voy a hacer esto, voy a orar por nosotros y después les voy a hacer la pregunta para que ustedes hagan la respuesta en sus corazones. No tienen que compartirlo conmigo, ¿verdad? Ustedes mismos. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, en esta mañana te pedimos que a través de tu Espíritu Santo escudriñes nuestros corazones. Y Señor, que tu palabra nos ayude
a revelar en verdad dónde están nuestros corazones cuando pensamos en la injusticia de nuestras vidas. ¿Y dónde están nuestros corazones cuando pensamos en las buenas obras que hacemos? Señor, queremos en verdad vivir bajo la rectitud de Cristo, la justicia de Cristo. Señor, sabiendo que en Él, Señor, tenemos todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es la pregunta que yo quiero que todos nosotros reflexionemos. ¿Está Dios, el Padre, complacido conmigo como su hijo o como su hija? ¿Está Dios el Padre complacido? Complacido quiere decir, mis queridos hermanos y hermanas, que tú sientes que cuando tú entras delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Él está con sus manos abiertas, listo para recibirte, porque su corazón está gozoso de verte como su hijo o como su hija. ¿Estás, Dios el Padre, complacido conmigo como su hijo o como su hija? Amados, la respuesta a esta pregunta marcará la mayor diferencia en nuestra capacidad de disfrutar verdaderamente los dones de Dios en Cristo Jesús. La mayoría de nosotros podemos responder afirmativamente a la pregunta desde una posición de lo que pensamos, pero poco de nosotros podemos verdaderamente sentir de corazón su placer. Y esto no se debe de alguna manera a Dios de que Él está reteniendo su placer. No. Sino porque a pesar de que nuestras bocas sabemos la respuesta correcta, en nuestro corazón todavía tenemos que considerar la grandeza de la cruz de Jesús. Entonces, en medio de nuestras luchas, en lugar de mirar a la cruz, muchas veces nosotros ponemos nuestros ojos en nuestras circunstancias, o muchas veces ponemos nuestros ojos en nuestras luchas, en nuestras batallas con pecado, y hacemos la pregunta que vimos que el salmista le hace a Dios. Hacemos la pregunta que vimos que los profetas le hacían a Dios. Hacemos las mismas preguntas que nosotros vimos los discípulos le hacían a Jesús. Porque de alguna manera creemos que nuestra desgracia, que nuestra lucha, que nuestro sufrir, que nuestro dolor son el resultado de algo de karma divina. Pero no lo es. Es el resultado de nuestro corazón hambriento y sediento de justicia, y nuestro fracaso de encontrar esa justicia en la cruz de Jesús. Salomón entiende esto y esta es la razón por la cual él comienza el versículo 15 dándonos una más de sus observaciones, ¿verdad? A través del libro completo él nos dice: en mi vida yo he visto esto, y nos da la observación. Y aquí en el versículo 15 él nos dice esta observación. Él dice: todo esto he visto durante mi absurda vida, hombres justos a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. ¿Ves lo que Salomón está haciendo? Él está demoliendo cualquier sentido de karma. Él está demoliendo cualquier sentido de retribución por el que tendemos a vivir. Él está diciendo: ustedes piensan que de alguna manera, si intentan reunir su propia justicia, agregarán años a su vida. No sean tontos.
Yo he vivido mucho tiempo para ver que el favor y la bendición de Dios no se puede ganar bajo el sol, no se puede comprar. Salomón está diciendo, después de años de mi vida, yo he visto a gente buena morir joven y he visto a gente mala morir vieja. Ahora yo sé que esto podría sonar bastante deprimente y desalentador para nosotros, pero no lo es. No lo es si nosotros consideramos a Dios como Salomón nos ha mandado hacer en el versículo 14. Especialmente para nosotros de este lado de la cruz de Cristo. Porque cuando nosotros consideramos a Dios, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Jesús. Vemos la cruz del Calvario, eso es lo que vemos. Y cuando consideramos a Jesús y su sacrificio por pecadores como nosotros, entendemos que a la luz de nuestro pecado nadie merece vivir. Sin embargo, Cristo vivió, murió y resucitó para que los pecadores indignos pudieran tener vida eterna. Cuando consideramos la cruz, no solo vemos que nuestro depósito de pecado ha sido pagado en su totalidad, sino que también vemos que la vida que Jesús vivió en nuestro lugar, y su perfecta obediencia y su perfecta rectitud y su perfecta justicia ahora está acreditada a nuestra cuenta. Entonces, este sentido en nosotros de una necesidad de justicia es apagado por la sangre de Jesús. Como creyentes tenemos el perdón completo de nuestra injusticia, y como creyentes también tenemos la justicia pura y verdadera, la justicia de Jesús como nuestra. Esto es lo que Salomón nos está enseñando hoy. Normalmente yo hago una pregunta directiva. Hoy no voy a hacer una pregunta porque es bien claro lo que Salomón nos está enseñando. Así que hoy les voy a dar una proposición, que es lo que Salomón nos da. Y esta es la proposición que Salomón nos está dando. Una verdadera vida de sabiduría bajo el sol nos rescata de la justicia propia, recibe la justicia de Cristo y reposa en Dios que nos hace justo. Nosotros somos rescatados, ¿verdad?, de tener una justicia propia. Recibimos una justicia que no es nuestra, sino que es de Cristo, y reposamos en el Dios que nos hace justos. Vamos a comenzar con el primer punto. Rescata de la justicia propia. Miren el versículo 16, después de que él demole, ¿verdad?, este sentimiento de retribución en el corazón del hombre. Mira lo que Salomón dice. Salomón dice: no seas demasiado justo ni tampoco demasiado sabio para qué destruirte a ti mismo. Ahora, a primera vista del versículo 16 nos encontramos con un poco de confusión, ¿verdad? Porque ¿qué está diciendo aquí Salomón? Está diciendo que debido a que en muchos casos los justos terminan muriendo, mientras que los malvados viven mucho tiempo, ¿está diciendo él que no deberíamos preocuparnos por ser demasiado justos? Yo me acuerdo cuando mi hijo Sebastián tenía aproximadamente 10 años, yo me acuerdo que él me decía, papá, yo no quiero ser un niño bueno. Yo no quiero ser un niño bueno. Así me decía. Y yo me quedaba sorprendido, pero ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Qué está diciendo? ¿Qué estás hablando, verdad? Y él me decía: sí, papá, los niños buenos son los niños menos populares y menos queridos de toda la escuela. Esa fue la observación de un niño de 10 años. Y yo creo que la mayor parte de nuestro mundo estaría de acuerdo con él, ¿verdad? Como dice el dicho, los buenos terminan últimos,
¿verdad? Y la realidad es que vivimos en un mundo al revés, donde la injusticia es lo popular. El malo siempre atrapa a la chica linda, ¿no? Cuando vemos una película, la chica linda siempre se enamora del malo. Entonces, cuando escuchamos a Salomón hablando en el versículo 16, nos preguntamos si Salomón ha bebido el Kool-Aid del mundo, ¿verdad? Pero no lo ha hecho. Salomón no está diciendo que la injusticia sea mejor que la justicia. De hecho, en el versículo 17 también él va a decir, no hay que pasarse de ser malo. Entonces, ¿cuál es Salomón? ¿Cuál es? No quieres que seamos muy justos y no quieres que seamos muy malos. ¿Cuál es el problema, Salomón? Sí, lo que Salomón está diciendo es que nuestra búsqueda de vivir vidas de sabiduría nos damos cuenta de nuestra sed de justicia. Y con frecuencia buscamos construir nuestra justicia propia. La traducción más precisa del idioma original sería: no te hagas justo por ti mismo y no te hagas sabio por ti mismo. ¿Por qué no, Salomón? Porque la justicia y la sabiduría propia te llevan a la destrucción. Mis queridos hermanos, todos nosotros tenemos sed de justicia. Todos tenemos sed de justicia. Aún el malvado, drogadicto, aún el ladrón, aún el adúltero, todos tenemos sed de justicia. Jesús, en su sermón del monte, cuando comienza las bienaventuradas, lo dije bien, nos dice esto, ¿verdad? Dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora, cualquiera dice: mira, aquí Jesús nos está dando, ¿verdad?, estas virtudes que los hombres tienen que tener para entrar al reino de los cielos. No, eso no es lo que Jesús está haciendo. Lo que Jesús está haciendo es que, en verdad, lo que Él está diciendo es: dichosos los que se ven su pobreza, ¿verdad? Dichosos los que contemplan de que están en bancarrota de justicia delante de Dios. Dichosos porque pueden ver